Comentario bíblico del Evangelio de Juan. 30. Entre la muerte y la resurrección. Juan 5, 24 al 29. De cierto digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cuando Jesús repite, de cierto y dos veces continuadas, lo que quiere decir es que es muy cierto y verdadero lo que va a anunciar. Él dice que está hablando que quien oye cree tiene vida eterna y no hay condenación para él. Oír a Cristo y creer en Él es lo mismo que creer en Dios, como lo dijimos antes, son una sola persona. La persona que obtiene la vida eterna creyendo en Dios obtiene la vida eterna porque Dios es eterno. Desde el momento de creer no hay más condenación para el creyente porque ha pasado del estado de muerto al estado de vida eterna. Ahora, si pensamos en la forma contraria es como si también nos dijera que es muy cierto que si no le oímos y no creemos, tenemos asegurada la muerte eterna. Estas palabras tienen una trascendental importancia y no son para despreciar como otras vulgares palabras humanas que podríamos tener en poco. Resumiendo estas palabras, aceptar a Cristo es entrar por un camino que conduce a la vida, a la paz y a la eternidad feliz con Él. Y no aceptar a Cristo es entrar por un camino que conduce a la tristeza eterna de la condenación. En una ocasión más adelante en este mismo Evangelio Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 10, 27 y 28. Los que vivieron en el campo junto a las ovejas pueden creer que la oveja responde al llamado del pastor. El verso 25 se refiere a la muerte espiritual, donde dice lo siguiente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nos preguntamos cómo es que un muerto puede oír la voz de Dios. Si nos remitimos a Romanos 6, 23, donde se nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Deducimos que toda persona que peca está muerta espiritualmente y muchos muertos no quieren oír, porque no toman en serio lo horrible que es el pecado, sino que se deleitan en él hasta que muchas veces es tarde. Y por el contrario todos los muertos espirituales que oyen la voz de Cristo susurrando al oído sus palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, creen en Él, vivirán. Juan 14, 6. Continuando nos dice nuestro texto, el Padre tiene vida en sí mismo, que representa que Él es la vida y una fuente de vida para todos los hombres. No debe asombrarnos, porque viene una hora en la historia de la humanidad y que solo el Padre en su sola potestad conoce, en que todo ojo verá a Dios, los que hayan muerto siendo salvos, resucitarán para ver a Dios y los que hayan muerto sin la salvación, abrirán los ojos para ser juzgados. Es mi deseo que Dios te halle en la primera opción. Rubén Pellegrina.